Sienten ese escalofrío, ¿verdad? Es el sonido hueco del mazo golpeando la mesa, la guillotina final cayendo sobre lo que quedaba de la era de la ilusión en Queens. Los Mets acaban de despedir a otro hijo predilecto, una leyenda sin el brillo de un MVP, pero con la esencia misma de lo que significa vestir el naranja y el azul. Jeff McNeil, el Squirrel, ese hombre que parecía tallado en la misma madera tosca y tenaz que el antiguo Shea Stadium, ha sido traspasado a los Atléticos. Un movimiento que a primera vista parece menor, casi una nota a pie de página en el gran libro de la reconstrucción de Stearns, pero que a nivel visceral, a nivel del aficionado que ha visto caer a Alonso, a Berríos y a tantos otros, se siente como el golpe de gracia. El sentimiento de pérdida es incalculable. ¿Cómo se explica que la organización se deshaga del bate de plata de 2022, el hombre cuya defensa en el medio del campo era la definición de consistencia, por un prospecto llamado Jess Dancer, un jardinero de Yuma? El analista Zipa de ESPN nos lanzó los detalles como fragmentos de hielo. No solo los Mets reciben a Dancer, sino que además se comprometen a pagarle a McNeil los $5.75 millones que se le deben para 2026, y si los Atléticos no ejercen su opción de 15,75 millones para 2027, los Mets aún tienen que soltarle $2 millones extra. Es decir, los Mets están pagando para que se lo lleven. Y ahí, amigos míos, es donde el corazón se rompe y la mente comienza a calcular. Muchos en la tribuna gritan, «¡Es un ultraje! Acabamos de firmar una extensión de 4 años y $50 millones con él antes de su cumpleaños 31 en 2023. Esto es un desperdicio de dinero y de corazón». Y tienen razón, en parte. McNeil no era solo un activo valioso, era el catalizador. Junto a Ed Alonso y Ed Berrías, todos ellos seleccionados en el draft, formaban el núcleo que sobrevivió a las temporadas sin gloria, los que se fortalecieron gradualmente, los que se arrastraron por las campañas difíciles. Eran más que jugadores, eran símbolos de resistencia. McNeil, en particular, poseía un valor que no gritaba. No era un cañonero habitual ni un contendiente perenne al MVP, pero era implacable. Desde su debut en 2009 hasta 2022, su rendimiento fue asombroso. Su tasa de ponches era de apenas el 11.9%. Casi la mitad del promedio de la liga. Esto demostraba una disciplina en el plato de otro planeta. Como dijo una vez el viejo Rafa, el eterno scout que aún se sienta en las gradas de la AAA, McNeil es el tipo de jugador que, si no te gana, te desgasta. No comete errores, convierte la paciencia en un arma. Pero el béisbol, queridos oyentes, es un deporte cruel que no honra la nostalgia. El corazón puede latir, pero los números no mienten. Aquí está la trama central, el conflicto que llevó a la inevitable caída, el BABIP. Antes de la extensión de contrato, el BABIP de McNeil alcanzó un extraordinario 3.32. Era un bateador élite, capaz de encontrar huecos con una habilidad sobrenatural. Pero en los 3 años posteriores a esa firma, esa cifra se desplomó a .269, una caída devastadora. Del bateador sobrenatural pasamos al bateador promedio, casi mediocre. No es solo mala suerte, es la realidad brutal de la disminución de la velocidad del bate, o el ligero ajuste de los lanzadores que finalmente lo descifraron. Y aunque se mantuvo valioso, registrando constantemente jugadas dobles como infielder, su percepción de valor migró. Dejó de ser un pilar ofensivo indispensable para convertirse en un jugador utilitario confiable. La dinámica cambió por completo. Y justo aquí llegamos al punto de inflexión, el clímax dramático de esta tragedia neoyorquina, la acumulación de talento. El manager de los Mets, Benner, en los últimos años, se encontró con una sobrecarga de opciones que estranguló a McNeil. Tienes a Francisco Lindor como interbase. Tienes a prospectos defensivos como Mark Vientos. Tienes a los prometedores Ronnie Mauricio y Luis Ángel Acuña. Y con la hipotética adquisición de un Marcus Semien, el equipo tenía jugadores capaces de rotar en las bases diariamente, lo que redujo drásticamente el espacio de McNeil. La llegada de Jorge Ranco solo añadió versatilidad, pero también un excedente innegable.
McNeil, aunque evaluado con excelentes habilidades de manejo de bola ofensivo al final de la temporada pasada, era un jugador que entraba en la mitad de sus 30 y su valor de intercambio nunca iba a ser más alto que ahora, en la víspera de los campos de entrenamiento. Los Atléticos, por su parte, tenían una necesidad inmediata. Su cuadro interior era inestable. Las lesiones de prospectos y el rendimiento inconsistente de jugadores como Zach Geloff y Telles dejaron un vacío desesperante que solo una presencia veterana y confiable como McNeil podía llenar. Un contrato caro, sí, pero un activo fiable. Y ahora viene el giro, la parte que duele pero que justifica la decisión de Stearns. Los aficionados están comprensiblemente furiosos. Ven caras familiares desaparecer. El equipo se desmantela para una temporada 2025 que promete ser sombría. Pero Stearns, el arquitecto silencioso, no es un hombre de sentimentalismos. Su misión es transformar la inmensa chequera de Steve Park de una herramienta para la satisfacción a corto plazo en un motor para el poder perpetuo. Él está dispuesto a tomar las decisiones impopulares. El traspaso de Jeff McNeil, que podría parecer una noticia menor por sí misma, es, en el panorama general, meridianamente claro. ¿Por qué pagarle a McNeil millones para que juegue en otro lado? Porque al liberar ese puesto en el roster, al deshacerse de un contrato que ya no ofrecía un valor excepcional por su costo, Stearns demuestra una determinación brutal, la de priorizar la flexibilidad futura sobre la lealtad pasada. La flexibilidad del roster es más valiosa que 5 o 10 millones de dólares para un equipo con los recursos de los Mets. El movimiento es una declaración de intenciones, un corte limpio y sin piedad que nos recuerda que la era del corazón ha terminado. Los Mets ya no construyen alrededor de la nostalgia, construyen alrededor de la fría eficiencia y las opciones del mañana. Jeff McNeil era el último vestigio de una familia, y ahora el último ha recuperado su uniforme, pero para vestir otros colores. La promesa se cumple. Esta decisión no fue un error emocional, sino la muestra absoluta de que el nuevo régimen pone al equipo primero, desprendiéndose de cualquier atadura sentimental, por dolorosa que sea, para asegurar un futuro de poder sostenido. El pasado, por glorioso que fuese el bateo de contacto de McNeil, es simplemente eso, pasado.